sea, es ese tipo de pensamiento que lleva a la gente que tiene confeti en lugar de cerebro a decir que, porque decía nacionalsocialismo, estos güeyes eran socialistas. Nada más alejado de la realidad. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Agustín Laje educa a la izquierda y a influencers como el youtuber Diego Rusarín, esta vez sobre las raíces y similitudes entre el socialismo y el nacionalsocialismo, la influencia de Marx en Hitler y cómo éste fue diseñando y desarrollando un programa de gobierno en el cual pretendía abolir la propiedad privada, concentrar todo el poder en el Estado a través de un partido único, controlar la educación, controlar la economía y establecer una especie de utopía socialista sostenida sobre la base y estructura, esta vez no de la clase sino de la raza. A continuación veremos cómo Diego Rusarín trata de explicar el tema de manera burda, apelando a memes reduccionistas y poco serios, y como contraste, Agustín Laje hace una explicación prolija, detallada y muy seria, apoyándose en la bibliografía que dio origen a estas corrientes ideológicas como la obra principal del tirano dictador nacional socialista Mi lucha de Hitler. Increíble, muy bien. Teníamos mucho en hablar de Milei, entonces voy a aprovechar porque aparte también hizo un comentario de esos que me encantan. Véanlo aquí, hace un comentario referente a que si el nacionalsocialismo alemán de la Segunda Guerra Mundial tiene algún vínculo con alguna ideología de hoy en día. Vean esto. Primero, nacionalsocialismo. O sea, se tienen que hacer cargo, muchachos, eran de los de ustedes, o sea, eran de los zurditos, ¿no? Nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, claro. Su conclusión es de que, como dice el nombre, nacionalsocialismo, pues definitivamente entonces los alemanes en el 45 pues eran socialistas, ¿no? No, Rusarín, no solo por el nombre, sino por toda una estructura ideológica y fáctica que a continuación desarrollaremos. Y digo, es ese tipo de pensamiento que lleva a la gente a pensar que el repollo son dos pollos, ¿no? Que no sé, que la República Democrática de Corea es demócrata, ¿no? Y que si pides un café americano, el barista le va a disparar a sus hijos en la escuela. O sea, es ese tipo de pensamiento que lleva a la gente que tiene confeti en lugar de cerebro a decir que, porque decía nacionalsocialismo, estos güeyes eran socialistas. Nada más alejado de la realidad. El 14 de julio de 1933, el Partido Nacional Socialista Democrático de los Trabajadores se constituyó en el único partido político legal en Alemania. El 1 de diciembre, el partido quedó indisolublemente ligado al Estado. Escuchen, por ejemplo, lo que decía Hitler en un discurso pronunciado en el año 1933, precisamente. Los partidos políticos han quedado ya definitivamente eliminados. He aquí un acontecimiento histórico de cuya importancia y alcance no se dan muchos cuenta perfectamente todavía. El partido es ahora el Estado. Todo el poder yace en manos del Ejecutivo. Hay que impedir que el centro de gravedad de la vida alemana vuelva a emplazarse en sectores aislados o tal vez en organizaciones. Ya no hay más autoridad de una región o territorio parcial del Reich, sino únicamente del concepto de pueblo alemán. Curiosamente, esta misma concepción de la democracia tuvo el marxismo-leninismo, o sea, el socialismo real, y las distintas versiones de este, incluso en América Latina, como por ejemplo en Cuba. Dicho sea de paso, los comunistas soviéticos en 1920 instituyeron formalmente también un sistema de partido único. En la Constitución cubana de 1976, el artículo 5 designó al Partido Comunista Cubano como el único legal en toda la isla, fusionándolo además con el Estado. El Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy vigente en el régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro, en la práctica también funciona como un partido único. Noten ustedes entonces la enormidad de la diferencia entre un libertario y un nacionalsocialista y un fascista en cuanto a la concepción de la democracia. Mientras el libertario cree en la pluralidad y en la legalidad de un sistema de partidos amplio, el fascista, el nacionalsocialista y el socialista marxista-leninista creen en un sistema totalitario de partido único. En todos lados hay amplia documentación de que el primer grupo perseguido por Hitler en Alemania en esa época fueron los comunistas. También el estalinismo perseguía a los comunistas descarriados como los trotskistas. Peleas entre primos hermanos siempre hubo. Fatality. Proyecto de Alemania. El primer año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el Eso pacto, no lo olvidas, el pacto ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses. ¿A quién? No a Hitler y a Stalin, porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál?
muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, de principio... Y es la batalla ideológica, es todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho, ¿Pero quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Múnich? Del 35. No, sí, es que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario de Dzerzhinsky, el creador de la Checa. No, estos son hechos establecidos, indiscutibles, aparte de que se puede cotejar Lo indiscutible es que dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo el magnate rojo, el que era secretario del Köstler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y Volkswagenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces, claro, la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. De hecho, la estética que él asume, inclusive el color rojo y demás, estaba inspirado en la Unión Soviética, en muchos movimientos socialistas, para apelar a la clase trabajadora. Pero en fondo, en meollo, era profundamente liberal. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! También para Hitler, escrito en Mi lucha, la libertad es irrealizable por fuera del contexto estatal. Veamos un ejemplo concreto, la libertad educativa. Para un libertario, los padres de familia tienen que tener toda la libertad para elegir la educación de sus hijos. Para Hitler, en cambio, el Estado debía elegir la educación de los infantes. Vamos a leerlo. Del mismo modo que en lo tocante a la instrucción escolar interviene hoy el Estado, el derecho a la autodeterminación del individuo también se supedita al interés de la colectividad, sometiendo al niño a la instrucción obligatoria sin previo consentimiento de los padres. Una alianza íntima entre el nacionalismo y el espíritu de justicia social debe ser implantada ya en los corazones juveniles. La culminación de toda la labor educacional del Estado racista consistirá en infiltrar instintiva y racionalmente en los corazones y los cerebros de la juventud que le esté confiada la noción y el sentimiento de raza. El Estado racista debe adoctrinar en el racismo a los individuos, incluso allí donde los padres de familia no comulguen con esa doctrina. En cuarto lugar, hablemos sobre la propiedad privada. Para un libertario, la propiedad privada es el fundamento material de la libertad. Quien le arrebata a una persona el fruto de su trabajo le está arrebatando su libertad, lo está insertando en una relación de servidumbre. En cambio, para el nacionalsocialista y para el fascista, la propiedad privada debe estar subordinada a los intereses de la colectividad y concretamente a los intereses del Estado. Vamos a ver qué dijeron al respecto. En el punto 13 de su programa de 25 puntos, Hitler escribió lo siguiente: las empresas pertenecientes a trusts serán nacionalizadas.
nacionalizadas. En el punto 14 escribió: exigimos que las utilidades del comercio al por mayor sean compartidas por la nación. Además, en el punto 17 del programa pidió la promulgación de una ley que permita la expropiación sin indemnizaciones de la tierra con destino a fines de utilidad pública. A su vez, Mussolini, en el programa de San Sepolcro, anotó lo que sigue: una fuerte imposición sobre el capital que tenga la forma de una verdadera expropiación de riquezas es parte de su plan. Leyendo estas citas queda claro que mientras la propiedad privada es para el libertario un valor absoluto en tanto que reflejo de la libertad del individuo, para el fascista y para el nacionalsocialista es apenas un valor relativo a las utilidades y a las necesidades inmediatas del aparato estatal. Intenciones. ¿Qué tanto? Vean esto, aquí hay una manera fácil. Partido Demócrata de Estados Unidos, financiados por la oligarquía y grandes empresarios, han prometido destruir al comunismo y a la izquierda en general, privatizan la industria en cada oportunidad que tienen y los libertarios dicen, son zurdos, ¿no? Son zurdos. Ellos seguramente son zurdos. Los fascistas, financiados por la oligarquía y grandes empresarios, prometieron destruir al comunismo y a la izquierda en general, privatizaron la industria cada vez que tuvieron oportunidad. Y sale Milei a decir, son zurdos. Mientras el glorioso Partido Comunista Chino planifica cada aspecto de su economía, de su industria, tiene mecanismos y tecnología política como el SACC. El partido tiene miembros en la junta directiva de la gran empresa privada china. 70% de las empresas del top 100 de China son empresas híbridas o empresas estatales. Fomentan la lectura de Marx. De hecho, los 50 primeros artículos de la Constitución de la República Popular China son sacados del libro del Capital. Y, ¿qué dicen los libertarios? China es el país más capitalista del mundo. Ay, sí. Sí, cómo no. Increíble. Me encanta la gente que tiene confeti en lugar de cerebro. Hablemos sobre las concepciones de la economía. Para el libertario, la economía tiene que ser libre y desregulada. Un libertario cree en la libre iniciativa de los individuos, que no se encuentre limitada por burócratas que se creen omniscientes y que todo lo que logran es destruir las señales del mercado. En cambio, para fascistas y nacionalsocialistas, el mercado debe ser constantemente intervenido, planificado y dirigido por las autoridades políticas. Vamos nuevamente a leer a Mussolini y a Hitler. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, así en el campo de la política como en el de la economía. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hitler llegó incluso a impulsar la idea de que el trabajo debía ser organizado por la maquinaria estatal. En Mi lucha escribió esto: es deber del Estado asegurar a cada uno la actividad que corresponda a su capacidad. El hombre debe continuar educándose, ennobleciéndose, pero eso solo será posible dentro del cuadro de una cultura general cuyo fundamento debe ser siempre el Estado. Para la conservación de ese Estado debe el hombre aportar su contribución. Es decir, el hombre trabaja no para sí mismo, sino para el mantenimiento y la expansión de la autoridad estatal. Finalmente, en sexto lugar, hablemos sobre la ontología social. ¿Qué significa ontología social? Es la concepción que se tiene sobre lo social. ¿Qué significa lo colectivo? ¿Qué significa la sociedad? Para un libertario, la sociedad no es más que un conjunto de personas individuales, con proyectos de vida individuales que no deben ser coercionados siempre que no violenten los derechos fundamentales de los demás. Así las cosas, para un libertario, el Estado jamás puede sacrificar al individuo en el nombre del colectivo o en el nombre de la sociedad. No existe el individuo. ¿Cuál individuo? Somos colectivo. Somos palabras, somos historias, somos relaciones, somos vínculos. Cuando dicen, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Claro, ¿no? claro. O sea, por eso la importancia de constantemente estar pensando en el valor y la realidad irrefutable de la colectividad del humano. O sea, el humano no es nada solo. O sea, somos nuestra historia, somos las personas con las que nos rodeamos, somos las historias que nos contamos, somos las palabras que aprendimos, somos el significado que hemos encontrado, somos las experiencias que nos han tocado, el contexto que nos ha formado. O sea, somos colectivo. Mientras más estemos integrados en este colectivo, mayor también nuestra fortaleza y nuestra capacidad de diseminar estas ideas y compartir estas experiencias. Porque solos no, o sea, no hay manera que puedas con ellas. Rusarín usa una trampa retórica en la cual expone las bondades del colectivo, que nadie niega. De hecho, estas se compaginan perfectamente con los principios liberales. Pero la trampa de Rusarín es confundir cooperación, interacción, colectividad con colectivismo estatal. Prácticamente no existen corrientes ideológicas que no reconozcan al ser humano como un ser social. De hecho, el liberalismo es el primero en reconocer el valor y la importancia de la cooperación entre individuos. La división del trabajo en Adam Smith es una forma de reconocer la importancia del colectivo. Pero Rusarín habla, a mi juicio, no de un colectivismo sano, basado en la interacción, cooperación, el lenguaje como creación espontánea en términos hayekianos. Rusarín habla de colectivismo estatal, propio de fascismos y nacionalsocialismo. Ese que busca la anulación total del individuo. Por eso remarca que el individuo no existe.
Al contrario, para los fascistas y nacionalsocialistas, la sociedad es una entidad ontológica y moralmente superior a la persona individual. Por lo tanto, la persona siempre puede ser sacrificada en el nombre del colectivo totalizante que no es otro que el Estado. Nuevamente vamos a leer a Hitler y a Mussolini hablar al respecto. En la doctrina del fascismo, Mussolini escribe: si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo significa individualismo, podemos imaginar que este será el siglo colectivo y por lo tanto el siglo del Estado. Para el fascismo el Estado es un absoluto, ante el cual individuos y grupos son relativos. Individuos y grupos son concebibles en cuanto estén en el Estado. En Mi lucha, Hitler a su vez escribía lo que sigue: el nazismo abreva en la subordinación de los intereses y de la vida del individuo a la colectividad. Reconoce la necesidad recóndita de la conservación de la especie a costa del individuo. A su vez, en 1929, también Hitler, en un célebre discurso, dijo que la grandeza del movimiento consistía en que miles de hombres han constituido exteriormente casi una unidad, que realmente estos hombres son uniformes no solo en ideas, sino que incluso su expresión facial es casi la misma. Mirad esos ojos alegres, ese entusiasmo fanático, y descubriréis cómo 100.000 hombres de un movimiento se convierten en una sola persona. Colectivismo versus individualismo. El libertario es ontológicamente individualista, mientras el nacionalsocialista, el fascista y también el socialista secas son colectivistas radicales. Dicho todo esto y habiéndote detallado estos 6 puntos, habiéndote mostrado la bibliografía fascista y nacionalsocialista, la próxima vez que escuches que alguien diga que un libertario equivale a un fascista, sabe que estás frente a un ignorante o peor aún frente a un manipulador. Como conclusión a este video no voy a decir que el nacionalsocialismo sea exactamente lo mismo que el socialismo real. No apelaré a trampas retóricas propias de la izquierda para generar confusión. Lo que sí considero es que el nacionalsocialismo no tiene nada que ver con el liberalismo. Contrariamente a lo que la propaganda nos vende, este tiene más similitud con el socialismo real. No digo que sean exactamente lo mismo, pero hay muchas similitudes, tanto en sus formas teóricas como prácticas. Como se habrán dado cuenta en el video, Rusarín afirmaba que el nazismo en el fondo era profundamente liberal, sin mostrar ningún dato, ningún argumento de peso que sustente sus palabras. Por otro lado, en este mismo video se mostró bibliografía que ustedes pueden corroborar y cotejar. Sin más que decir, dejo la caja de comentarios abierta a todos. En este canal no censuramos ni eliminamos comentarios de quienes estén en otra vereda de pensamiento. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.